Una hija, con el alma envenenada por el rencor, estaba a punto de cometer el acto más atroz contra su propia madre, una anciana indefensa. Pero lo que no sabía es que el cielo ya había enviado un guardián para impedirlo, y la revancha divina llegaría no en alas, sino a galope tendido. ¿Alguna vez has sentido que Dios te ha abandonado a tu suerte? Quédate, porque esta historia te demostrará que la intervención divina ocurre de las formas más inesperadas, justo cuando la fe parece perdida. Y si crees en los milagros y en el poder de Dios, suscríbete ahora mismo a este canal y dale me gusta a este video para que la bendición que estás a punto de presenciar llegue también a tu hogar. El pueblito de San Juanito era uno de esos lugares que el mapa parece haber olvidado a propósito. Un puñado de casas de adobe tostadas por un sol inclemente, donde el polvo se levantaba con cada suspiro del viento, cubriéndolo todo con un manto de olvido y resignación. La vida allí era tan dura y agrietada como la tierra misma, y la esperanza era un lujo que pocos podían permitirse. En las afueras de este caserío, casi escondida como si sintiera vergüenza de su propia existencia, se encontraba la choza donde Consuelo, una anciana de 78 años, contaba los días que le quedaban en este mundo, aferrada a lo único que el tiempo no le había podido arrebatar, su fe. La casa, si es que se le podía llamar así, era un reflejo del alma de quienes la habitaban. Las paredes de adobe, cuarteadas por el tiempo, parecían supurar tristeza. Adentro el mobiliario era casi inexistente, una mesa que se tambaleaba, 2 sillas desvencijadas y un petate en el suelo que servía de cama. No había adornos, ni fotografías, solo el olor a humedad, a pobreza y a un silencio denso, pesado, que se rompía únicamente por los rezos susurrados de la anciana o los gritos furiosos de su hija. Aquel lugar no era un hogar, sino una jaula donde una santa esperaba pacientemente su liberación y un demonio afilaba sus garras día tras día. Consuelo era una mujer menudita, encorvada por el peso de casi 8 décadas de trabajo duro y penas silenciosas. Su piel, un pergamino de arrugas profundas, contaba la historia de una vida de sacrificios, y sus manos, nudosas y deformadas por la artritis, habían sembrado, cosechado y cuidado sin descanso. Pero a pesar de la fragilidad de su cuerpo, sus ojos guardaban una luz serena, una paz que no era de este mundo. Se vestía con ropas sencillas y remendadas, pero su espíritu estaba revestido de una fortaleza inquebrantable, una fe en Dios que era su único y verdadero tesoro, el ancla que la mantenía a flote en un mar de amargura. Su rutina diaria era un calvario silencioso, una danza macabra dictada por el humor de su hija Alma. Cada amanecer, Consuelo se levantaba antes que el sol, no para disfrutar de la fresca brisa del desierto, sino para intentar adelantar sus quehaceres sin hacer ruido, como un ratoncillo asustado. Barría el suelo de tierra con una escoba de ramas, intentando no levantar el polvo que provocaba los ataques de tos de su verdugo. A menudo, sus oraciones eran interrumpidas no por un amén, sino por un grito que la hacía encogerse. Consuelo no lloraba por los insultos ni por el hambre, sino por la hija que recordaba, aquella niña de ojos brillantes que se había perdido para siempre en un laberinto de odio. Alma, su hija de 45 años, era la antítesis de su madre. Su rostro estaba tallado por la amargura, con una dureza que había borrado cualquier rastro de juventud o alegría. Sus ojos, pequeños y fríos, no miraban, sino que juzgaban, sentenciaban. Sus hombros siempre estaban tensos, como si cargara un yugo invisible que la obligaba a mirar siempre hacia el suelo, hacia su propia miseria. Se movía por la casa con una energía violenta, azotando puertas, lanzando objetos, convirtiendo el pequeño espacio en el escenario de una guerra que solo existía dentro de ella. Una guerra que su madre pagaba con creces
sin haberla iniciado. El abuso rara vez era físico, pues Alma había perfeccionado el arte de la crueldad psicológica. Una tarde, mientras Consuelo intentaba remendar por enésima vez su único rebozo, Alma llegó de la calle con la cara desencajada. «Otra vez rezando, vieja inútil», espetó, arrancándole la tela de las manos. «Deberías rezar para que Dios te lleve de una vez y dejes de ser este peso muerto que me está hundiendo». Las palabras, afiladas como navajas, no eran nuevas para Consuelo, pero cada vez que las oía, sentía como si un trozo de su corazón se convirtiera en piedra. Ella solo bajó la cabeza, murmurando un «Dios te perdone, hijita», que se perdió en el aire viciado de la habitación. El narrador omnisciente nos revela que el corazón de Alma no siempre fue una roca. Años atrás había sido una mujer que soñaba, que amaba. Pero el hombre al que le entregó su vida la abandonó de la noche a la mañana, dejándola con una montaña de deudas y un vacío existencial que la devoró por completo. Aquel abandono fue la herida que nunca cerró, una herida que se infectó de resentimiento, de fracaso, de una envidia corrosiva hacia la fe inquebrantable de su madre. En su mente retorcida, Consuelo se convirtió en el símbolo de todo lo que odiaba. Una vida de sumisión y pobreza que, según ella, era la única herencia que había recibido. La privación de comida era su arma predilecta, un recordatorio constante de quién tenía el control. Alma compraba lo justo para ella en la tienda de Doña Pilar, a menudo un trozo de queso y unas tortillas, y se sentaba a comer frente a su madre, masticando lentamente, con una saña casi teatral. Consuelo, cuyo estómago rugía de hambre, apartaba la vista y fingía no tener apetito, mientras rezaba en silencio para que a su hija nunca le faltara un bocado. Eulalia oraba en silencio, pidiendo a Dios una fuerza que ella ya no tenía. Una fuerza para soportar ver el odio en los ojos de la niña que había amado más que a su propia vida, para asegurarse de que su madre no recibiera ayuda ni consuelo de nadie. Alma le había prohibido estrictamente salir de la casa o hablar con los vecinos. Consuelo pasaba sus días mirando el mundo a través de una pequeña rendija en la desvencijada puerta de madera. Veía a los niños jugar, a las mujeres caminar hacia el mercado con sus canastas, escuchaba las risas y las conversaciones, fragmentos de una vida normal que para ella era un paraíso perdido. Este aislamiento forzado era una tortura lenta, un veneno que la consumía gota a gota, dejándola sola con sus oraciones y el eco de los insultos de su hija. Fue a través de esa misma rendija que lo vio por primera vez. Allá, a lo lejos, en una loma donde el sol del atardecer pintaba el cielo de naranja y púrpura, pastaba una figura solitaria. Era un caballo, un magnífico caballo de color marrón oscuro, cuya silueta se recortaba contra el horizonte como una estatua viviente, un emblema de una libertad y una nobleza que contrastaban brutalmente con la miseria que la rodeaba. No sabía de dónde había salido ni a quién pertenecía, pero desde ese día, buscar su figura en la distancia se convirtió en parte de su ritual de supervivencia. Poco a poco, sin que ella misma se diera cuenta, el caballo se integró en sus oraciones. Cuando el hambre apretaba o los gritos de Alma se volvían insoportables, Consuelo buscaba con la mirada aquella lejana presencia y le hablaba en silencio. «Tú eres libre», le susurraba a la distancia. «Tú eres fuerte. Eres como Dios te trajo al mundo, sin maldad». En su corazón piadoso comenzó a germinar una idea, una fantasía secreta y reconfortante. Aquel animal no era un simple caballo, sino un mensajero, un ángel guardián que Dios había puesto en su camino para recordarle que no estaba completamente sola en su desdicha. Desde su puesto de observación, podía admirar los detalles que hacían de Centella, como decidió llamarlo en su interior, un ser excepcional.
Su pelaje oscuro brillaba con reflejos, cobrizos bajo el sol, y su crin larga y salvaje danzaba con la brisa del desierto. Se movía con una gracia poderosa, sus músculos fuertes se tensaban con cada paso, y sus ojos, grandes y oscuros, parecían poseer una sabiduría antigua, una calma que el mundo de los hombres había perdido hacía mucho tiempo. Era la encarnación de la fuerza indomable de la naturaleza, un rey sin corona en su olvidado reino de polvo y matorrales. Y así, mientras las paredes de adobe se cerraban sobre ella, asfixiándola con el odio palpable de Alma, la visión de Centella, pastando libremente en la lejanía, se convirtió en su única ventana de esperanza. Era un faro en medio de su oscura tormenta. Cada vez que sus ojos se encontraban con su noble figura, una pequeña llama se encendía en su alma agotada. Era la prueba silenciosa de que la belleza y la fuerza aún existían en el mundo, un presagio de que, aunque ella no pudiera verlo, la mano de Dios ya estaba tejiendo los hilos de un milagro que estaba a punto de sacudir los cimientos de San Juanito. Comenten aquí abajo qué animal creen ustedes que podría ser un mensajero de Dios y por qué. Leeré cada una de sus respuestas mientras preparamos la continuación de esta increíble historia. En los recovecos de su mente, Consuelo a menudo se refugiaba en el pasado, en los días en que el sol de San Juanito no quemaba, sino que acariciaba. Se recordaba a sí misma junto a Ricardo, su difunto esposo, un hombre de pocas palabras pero de manos fuertes y en corazón noble. Juntos labraban la tierra, sus hombros tocándose, sus silencios llenos de un entendimiento profundo. Ricardo no le dejó riquezas, pero le heredó la certeza de que el amor verdadero se construye con sudor, paciencia y la bendición de Dios. Aquellos recuerdos eran su jardín secreto, un lugar donde las flores de la alegría aún no se habían marchitado por completo. El nacimiento de Alma había sido como ver el amanecer después de una larga noche. Consuelo la sostuvo en sus brazos y vio en sus pequeños ojos la promesa de un futuro mejor. «Te llamaré Alma», le susurró al oído, «porque eres el alma de mi vida». En la humilde capilla del pueblo, la consagró a la Virgen de Guadalupe, pidiéndole no que fuera rica o poderosa, sino que tuviera un corazón bueno y compasivo. Durante años pareció que sus plegarias habían sido escuchadas, pues la risa de la pequeña Alma era la música que llenaba su mundo de colores. La muerte de Ricardo llegó como un ladrón en la noche, repentina y brutal, una fiebre que se lo llevó en menos de 3 días, dejando a Consuelo con un vacío en el pecho y una niña que criar sola. Fue entonces cuando su fe fue puesta a prueba. Hubo noches en que la desesperación la visitaba, susurrándole que Dios la había abandonado. Pero al mirar el rostro dormido de su hija, encontraba una nueva razón para luchar. Se arrodillaba sobre el petate y rezaba con más fervor que nunca, pidiendo no que le aligeraran la carga, sino que le dieran hombros más fuertes para soportarla. Criar a Alma se convirtió en su única misión. Aceptaba cualquier trabajo, por humilde que fuera. Lavaba ropa ajena en el río, limpiaba las casas de los pocos ricos del pueblo, vendía las verduras de su pequeño huerto. Todo era para su hija. El mejor bocado, el pedazo de tela menos remendado, las únicas monedas que lograba ahorrar, todo era para Alma. Quería darle las alas que ella nunca tuvo, la oportunidad de volar lejos de la pobreza de San Juanito. No se daba cuenta de que, al protegerla de toda carencia, estaba sembrando sin querer la semilla de la inconformidad. El rosario que desgranaba entre sus dedos era su única herencia material. Había pertenecido a su madre y a su abuela antes que a ella. Cada una de sus cuentas de madera, pulidas por el roce de generaciones de dedos y lágrimas, era un testimonio de fe inquebrantable. En los momentos de mayor angustia, Consuelo se aferraba a él
como un náufrago a su tabla de salvación. Sentía en su textura la fuerza de las mujeres de su linaje, mujeres que, como ella, habían enfrentado la vida con la oración como única espada y el amor como único escudo. Alma, en su juventud, no era el monstruo en que se había convertido. Era una muchacha vivaz, llena de sueños que eran demasiado grandes para un pueblo tan pequeño. Odiaba el polvo, el sol, la resignación en los ojos de la gente. Soñaba con la ciudad, con luces de neón, vestidos bonitos y una vida donde no tuviera que contar cada centavo. Veía la devoción de su madre como una debilidad, una cadena que la ataba a una vida de miseria de la que ella estaba decidida a escapar a cualquier precio. El precio llegó con un nombre: Javier, un forastero que llegó al pueblo con botas lustrosas y promesas que sonaban a música celestial. Le habló de un mundo más allá de las montañas, de un departamento con agua corriente y un trabajo en una oficina. Alma, deslumbrada, se enamoró no tanto del hombre, sino de la idea de la salvación que él representaba. Consuelo, con la sabiduría que dan los años, vio una sombra en los ojos de Javier, pero su hija no quiso escuchar. Estaba ciega de esperanza, sorda a cualquier advertencia. Por un tiempo, pareció que el sueño se había hecho realidad. Las cartas que Alma enviaba desde la ciudad estaban llenas de una felicidad casi arrogante. Describía su nueva vida, su ropa, sus amigas, y en cada línea se sentía un desdén mal disimulado por el mundo que había dejado atrás. Consuelo leía esas cartas con una mezcla de alegría y tristeza, feliz por su hija, pero sintiendo la punzada de saberse convertida en un recuerdo vergonzoso, en el símbolo de un pasado que Alma quería borrar. Ella solo rezaba para que la felicidad de su hija fuera tan real como aparentaba. Y entonces, el castillo de naipes se derrumbó. Un día, Javier simplemente no volvió a casa. Se había ido con otra mujer, llevándose todos sus ahorros y dejándola con una deuda que la perseguiría como un perro rabioso. La humillación fue un golpe devastador. De la noche a la mañana, Alma se vio sola, sin dinero y con el peso del fracaso aplastándola. El sueño se había convertido en una pesadilla, y la ciudad de las oportunidades se transformó en un monstruo que la devoró y la escupió de vuelta. El regreso a San Juanito fue la peor de las derrotas. Tuvo que volver a la casa de adobe de la que tanto había renegado, a la vida de pobreza que había jurado dejar atrás para siempre. La mirada de lástima de los vecinos era como sal en una herida abierta. Y allí estaba su madre, con su fe intacta, con su paciencia infinita, recibiéndola sin un solo reproche. Pero para Alma, esa bondad no era un consuelo, sino una bofetada. Era el espejo que le devolvía la imagen de su propio y rotundo fracaso. A veces, en la quietud de la madrugada, un recuerdo fugaz asaltaba a Alma. La imagen de su madre cantándole una canción de cuna, el tacto suave de su mano en la frente. Un nudo se le formaba en la garganta, una punzada de un amor que se negaba a morir del todo. Pero enseguida la rabia lo inundaba todo. Odiaba esa vulnerabilidad, esa conexión que la hacía sentirse débil. Era más fácil odiar que admitir que había destrozado su propia vida y que ahora dependía de la mujer a la que había despreciado. El narrador omnisciente nos explica que culpar a Consuelo era su mecanismo de defensa. Era más sencillo proyectar su autoodio en la figura frágil de su madre que enfrentar la verdad de sus malas decisiones. En su mente enferma de amargura, la fe de Consuelo era la culpable. Esa creencia en un Dios que permite el sufrimiento, esa aceptación pasiva de un destino miserable. Al atacar a su madre, al intentar quebrar su espíritu, Alma estaba en realidad librando una guerra contra sí misma, contra la parte de ella que aún anhelaba la redención. La crueldad de Alma comenzó a buscar nuevas formas de manifestarse. Una mañana,
encontró una pequeña figurita de barro que Consuelo atesoraba, un regalo de Ricardo de su primer aniversario. Sin decir una palabra, la tomó y la estrelló contra el suelo haciéndola añicos. Quería destruir no solo el objeto, sino el recuerdo feliz que representaba. Esperaba ver a su madre derrumbarse, gritar, maldecirla, pero Consuelo solo miró los trozos de barro con una tristeza infinita y susurró: «El amor no se puede romper, hijita, vive aquí». Y se señaló el corazón. Esta reacción pacífica desató una furia aún mayor en Alma. La incapacidad de su madre para odiarla era la prueba definitiva de su propia monstruosidad. Sí, su madre, después de todo lo que le hacía, aún podía amarla. Entonces ella era verdaderamente un demonio. Esta realización no la llevó al arrepentimiento, sino a un deseo más profundo de profanar esa santidad, de arrastrar a su madre a su mismo infierno, de obligarla a sentir una pizca del odio que la consumía por dentro. La comunidad de San Juanito era cómplice por omisión. Doña Pilar, la dueña de la tienda, a menudo le daba a Consuelo un panecillo o una fruta a escondidas cuando Alma no estaba. «Ándele, Consuelito, cómase esto rapidito», le decía con la voz teñida de lástima y miedo. Veía los moretones en el alma de la anciana, pero la lengua afilada y la mirada de víbora de Alma la paralizaban. Como los demás, prefería encerrarse en su casa y no meterse en problemas, aunque su conciencia le remordiera por las noches. Incluso el padre Miguel, el párroco del pueblo, se sentía maniatado. Había intentado hablar con Alma en un par de ocasiones, apelando a su conciencia y al temor de Dios. La respuesta fue una sarta de blasfemias y amenazas que lo hicieron retroceder. Se sentía un pastor inútil, incapaz de proteger a la oveja más mansa de su rebaño del lobo que dormía bajo su mismo techo. Rezaba por un milagro, sin saber que sus plegarias, unidas a las de Consuelo, estaban poniendo en movimiento una fuerza celestial. Sintiéndose cada vez más acorralada por su propia miseria, Alma decidió cerrar por completo el mundo de su madre. Una tarde, con un martillo y unas tablas viejas, cubrió la rendija de la puerta por la que Consuelo espiaba la vida del pueblo. «Para que dejes de andar de chismosa», le gritó. El sonido de los martillazos fue como clavos en el ataúd de la libertad de Consuelo. La oscuridad dentro de la choza se hizo casi total. Una oscuridad física que era un reflejo perfecto de la oscuridad que Alma llevaba en el alma. Pero la esperanza es una hierba terca que puede crecer hasta en la más pequeña grieta. Desesperada, Consuelo recorrió las paredes con sus manos temblorosas hasta que encontró lo que buscaba, un pequeño agujero en el adobe, apenas más grande que una moneda, que los años y los insectos habían creado. Al acercar su ojo, descubrió con un gozo infantil que a través de él podía ver la colina, podía ver a Centella. Su carcelera le había quitado la puerta, pero Dios le había dejado una ventana. A partir de ese día, sus oraciones a través del agujero se volvieron más íntimas, más directas. Ya no eran solo plegarias al cielo, sino conversaciones con su guardián a la distancia. «Centella, ángel mío», susurraba con los labios pegados al adobe, «no me desampares en esta hora de oscuridad. Dale paz al corazón de mi hija». Hablaba con la certeza de que el animal no solo la oía, sino que la entendía, que su presencia allí no era una casualidad, sino una respuesta divina a sus súplicas. Y entonces ocurrió algo que solidificó su fe. Una tarde, mientras Alma la humillaba con especial saña, Consuelo se derrumbó en el suelo, llorando en silencio. Con el rostro pegado a la tierra, suplicó por una señal. Cuando al fin tuvo fuerzas para levantarse y mirar por su agujero, vio algo que le detuvo el corazón. Centella, que siempre pastaba con la cabeza gacha, estaba completamente quieto, con la cabeza erguida, mirando fijamente en dirección a su casa.
Fue solo un instante, pero para Consuelo fue la respuesta que había pedido. El narrador omnisciente nos confirma que no fue su imaginación. El noble bruto, dotado de una sensibilidad que los humanos a menudo pierden, sentía la angustia que emanaba de aquella humilde choza. Centella no solo veía una construcción de barro y paja, sentía el latido de un corazón puro y el peso de una tristeza infinita que flotaba en el aire como un veneno. Una extraña conexión, un lazo invisible tejido con hilos de fe y compasión, se había formado entre la anciana prisionera y el caballo libre. En el pueblo, las leyendas sobre el caballo misterioso crecían. Algunos decían que era el espíritu de un corcel revolucionario que aún buscaba a su jinete caído en batalla. Otros, más supersticiosos, afirmaban que era un presagio de mala suerte, un anuncio de sequía o enfermedad. Nadie se atrevía a acercársele, pues su aura de poder y soledad imponía un respeto temeroso. Solo Consuelo, en su encierro, había sido capaz de ver más allá de las leyendas y reconocer su verdadera naturaleza angelical. El comportamiento de Centella era, en efecto, peculiar. Nunca bajaba al pueblo a beber del abrevadero comunal, ni se mezclaba con los pocos animales de granja que había. Se mantenía siempre en su territorio, en las colinas que servían de atalaya sobre el caserío. Y de todas las casas que podía observar, su atención parecía centrarse inexplicablemente en la más pobre, la más triste, la de Consuelo. Era un centinela silencioso, un guardián que montaba una guardia invisible, esperando una señal que solo él y el cielo conocían. Para Consuelo, esta conexión lo cambió todo. Su fe ya no era abstracta, ya no era solo una conversación con un Dios lejano en los cielos. Ahora tenía un rostro, una forma tangible. Centella era la prueba viviente de que Dios no la había olvidado, de que escuchaba sus lamentos y veía sus lágrimas. El caballo se convirtió en su Eucaristía diaria, el pan espiritual que la alimentaba cuando su cuerpo se debilitaba por el hambre. Su mera existencia era un milagro que le daba fuerzas para soportar lo insoportable. Esta certeza interior se convirtió en su armadura. El recuerdo de la poderosa estampa de Centella, de su mirada profunda y serena, la sostenía durante las largas horas de tormento. Cuando las palabras de Alma la herían, ella se transportaba mentalmente a la colina, imaginando que galopaba sobre su lomo, con el viento limpiándole el alma de toda pena. Esta comunión secreta era su refugio, el santuario que su hija nunca podría encontrar y por lo tanto nunca podría destruir. Mientras tanto, el tormento de Alma se hacía más profundo. Las noches eran su peor enemigo, pues en el silencio los fantasmas de su fracaso la visitaban sin piedad. Se revolvía en su petate, sudando, soñando con la risa burlona de Javier, con las puertas que se le cerraban en la cara. Se despertaba con el corazón galopando y una bilis amarga en la boca, una rabia sorda contra un mundo que sentía que le había dado la espalda. En la penumbra del amanecer, a veces se topaba con su propio reflejo en el agua turbia de una cubeta, y lo que veía la aterrorizaba. No reconocía a la mujer de ojos hundidos y labios apretados en una mueca de odio perpetuo. ¿Dónde había quedado la muchacha soñadora? Esta visión la llenaba de un asco profundo hacia sí misma, un asco que inmediatamente proyectaba con más fuerza sobre su madre, el testigo silencioso de su degradación. La presión económica era un nudo que se apretaba cada día más alrededor de su cuello. Una carta llegó desde la ciudad, un aviso de embargo por las deudas de Javier, la amenaza de perder incluso la miserable choza de su madre fue la gota que derramó el vaso de su ya escasa paciencia. Sentía que se ahogaba, que las paredes se cerraban sobre ella, y su mente, enloquecida,
Buscaba desesperadamente a un culpable sobre quien descargar toda esa presión insostenible. En un último y patético intento por recuperar el control, trató de buscar trabajo en el pueblo, pero su reputación la precedía. Su actitud agria, su mirada hostil y su historial de fracasos hacían que todos la rechazaran con excusas amables pero firmes. Cada no era una nueva humillación, un nuevo ladrillo en el muro de su resentimiento. Estaba atrapada y la sensación de impotencia era un veneno que le recorría las venas, buscando una salida violenta. Comenzó a gastar las pocas monedas que tenía en botellas de tequila barato, buscando en el alcohol un alivio que nunca llegaba. El alcohol no ahogaba sus penas, sino que las avivaba, convirtiendo su autocompasión en una agresividad peligrosa. Envalentonada por la bebida, sus insultos hacia Consuelo se volvieron más crueles, más personales, hurgando en las heridas más profundas, buscando desesperadamente una reacción que rompiera el insufrible silencio de su madre. Una noche, en medio de un delirio etílico, se arrodilló frente a su madre y la sujetó por los hombros, con los ojos inyectados en sangre. «Tú tienes la culpa de todo», le siseó, con el aliento apestando a alcohol. «Por tu culpa nací en esta miseria. Ojalá nunca me hubieras tenido. Así yo no existiría y no tendría que soportar esta maldita vida». El veneno que había guardado por años finalmente se derramaba sin control, buscando destruir la fuente de su existencia. La respuesta de Consuelo fue un acto de amor puro que desarmó a Alma por un instante. En lugar de gritar o llorar, la anciana levantó su mano temblorosa y acarició la mejilla de su hija. No dijo nada, pero en ese toque, en esa mirada llena de un dolor infinito, no había juicio, solo una compasión abrumadora. El contacto quemó a Alma como si fuera fuego. Apartó la mano de un manotazo, horrorizada por ese gesto de amor que no merecía y que no podía soportar. El clima pareció contagiarse de la tensión que se respiraba en la choza. Una ola de calor aplastante se instaló sobre San Juanito, secando los pozos y agostando las plantas. El aire se volvió pesado, irrespirable, como si el mismo cielo estuviera conteniendo la respiración, a la espera de la tragedia que se anunciaba. El sol golpeaba sin piedad, calentando el adobe de las casas hasta convertirlas en hornos. La atmósfera era de una calma tensa, la calma que precede a las peores tempestades. La salud de Consuelo, ya precaria, comenzó a deteriorarse rápidamente. El calor sofocante y la falta de alimento la debilitaron hasta el extremo. Apenas podía sostenerse en pie y sus pasos se volvieron vacilantes. Sus días transcurrían en un estado de sopor, acurrucada en el rincón más oscuro de la casa, el único lugar donde podía encontrar un mínimo alivio del calor. Infernal, cada vez que se movía sentía que sus fuerzas la abandonaban por completo. Alma observaba este declive no con una pizca de piedad, sino con una creciente impaciencia y un profundo asco. La fragilidad de su madre era un recordatorio constante de la carga que representaba, una ancla que la mantenía atada a ese lugar que odiaba. En su mente distorsionada, la debilidad de Consuelo era una provocación, un acto de manipulación para hacerla sentir culpable. La enfermedad de su madre no ablandó su corazón. Al contrario, lo endureció hasta convertirlo en una piedra afilada. Recordando que a veces Consuelo se escapaba para rezar bajo un viejo mezquite que había en el patio, Alma decidió quitarle también ese último consuelo. «Se acabó el andar tomando el fresco», le gritó empujándola hacia adentro cuando la vio intentar salir. «Te vas a quedar aquí dentro hasta que aprendas a no ser una carga». Le atrancó la puerta por fuera, convirtiendo la casa no solo en una prisión, sino en una tumba a punto de ser sellada.
Encerrada en la oscuridad sofocante, las oraciones de consuelo adquirieron una nueva intensidad, una urgencia desesperada. Ya no pedía paciencia, sino liberación. «Dios mío, Padre mío», susurraba con los labios resecos, «si ya es mi hora, llévame contigo, pero no permitas que mi hija pierda su alma. Sálvala a ella, Señor, sálvala de la oscuridad que la ha consumido». Su última preocupación no era por su propia vida, sino por la redención del monstruo que había creado. Doña Pilar, al no ver a Consuelo en varios días, se atrevió a acercarse a la casa. «Alma, abre la puerta. ¿Cómo está tu madre?», gritó desde afuera. La respuesta fue un grito cargado de furia. «Lárguese de aquí, vieja metiche, o la próxima que necesite rezos será usted». Asustada, la tendera se retiró, haciendo la señal de la cruz. El último puente de consuelo con el mundo exterior había sido quemado. Ahora estaba completamente sola, a merced de su hija. El narrador describe cómo una tormenta, tanto literal como metafórica, comenzaba a gestarse en el horizonte. Nubes negras y densas, con el vientre cargado de rayos, avanzaban lentamente por el cielo, reflejando la oscuridad que se había acumulado en el alma de Alma. El viento comenzó a soplar, levantando remolinos de polvo, como si la tierra misma estuviera inquieta, presintiendo el choque inminente entre el odio más profundo y la intervención divina. En su colina, Centella también sintió el cambio en el aire. Dejó de pastar y comenzó a caminar en círculos inquieto, con las orejas erguidas y los hollares dilatados, captando la tensión eléctrica que precedía a la tormenta. Su instinto, más agudo que cualquier barómetro, le advertía de un peligro que no era de este mundo. Su mirada no se apartaba de la pequeña casa de adobe, el epicentro de la batalla espiritual que estaba a punto de desatarse en San Juanito. Un mal presagio sacudió a Consuelo. En un momento de debilidad, su amado rosario se le resbaló de las manos sudorosas. Al caer sobre el suelo de tierra, la pequeña cruz de madera, ya frágil por los años, se partió en dos. Un escalofrío recorrió su espalda. Para ella no fue un accidente, sino una señal terrible, un aviso de que el mal estaba a punto de reclamar su victoria final. Con manos temblorosas, recogió los dos pedazos, sintiendo que su última defensa se había roto. El aire dentro de la choza se volvió denso, casi sólido, cargado con la inminencia de la tragedia. Cada segundo se estiraba en una eternidad de silencio ominoso, roto solo por la respiración agitada de ambas mujeres. Afuera, el primer trueno retumbó en la lejanía. El diablo reclamaba un alma en aquella casita, un alma podrida por el rencor, pero no contaba con que un ángel ya estaba ensillado, con los cascos firmes sobre la tierra, esperando la orden de Dios para entrar en la batalla. Si tuvieras que describir el alma de Alma con un fenómeno de la naturaleza, ¿cuál sería? ¿Una tormenta? ¿Un desierto? ¿Un volcán? Deja tu comentario. Tu perspectiva enriquece esta historia y nos prepara para el clímax que está por desatarse. El calor dentro de la choza era un monstruo invisible que robaba el aliento y derretía la voluntad. Consuelo, mareada por el hambre y la deshidratación, se aferró a la pared para intentar llegar a la pequeña mesa donde reposaba el cántaro de barro con el agua del día. Sus manos, temblorosas y débiles, apenas lograron rodear la panza de la vasija. Por un instante la sostuvo, pero una ola de vértigo la sacudió. Sus dedos perdieron toda fuerza. El cántaro se deslizó y en una caída que pareció durar una eternidad, se estrelló contra el suelo de tierra, rompiéndose en 1000 pedazos. El agua, su tesoro más preciado, desapareció en un instante, bebida por la tierra sedienta. Alma, que observaba desde un rincón como una araña en su tela, vio la escena no como un accidente fruto de la debilidad, sino como el acto final de incompetencia de una mujer que para ella solo servía para estorbar.
El sonido agudo de la arcilla al romperse fue el detonador que su alma envenenada estaba esperando. Su rostro, ya endurecido por el rencor, se transfiguró en una máscara de pura furia. El último y delgado hilo que la ataba a la cordura se rompió con el cántaro y de su garganta brotó un chillido que no parecía humano. «Vieja inútil, era la última agua que teníamos», bramó, abalanzándose sobre su madre. En ese momento ya no era una hija resentida, era una fuerza de la naturaleza desatada, un huracán de odio que había estado acumulando presión durante años y que finalmente reventaba con una violencia incontenible. Toda su frustración, todo su fracaso y todo el desprecio que sentía por sí misma se concentraron en un único y devastador objetivo: la frágil mujer que le había dado la vida y que ahora representaba todo lo que ella había llegado a odiar. Con una fuerza que nació de la locura, sujetó a Consuelo por el brazo esquelético. La anciana no pesaba más que un manojo de ramas secas. Alma la arrastró sin piedad fuera de la penumbra de la choza, hacia el patio, donde el sol del mediodía caía como plomo derretido. Los pies descalzos de Consuelo se rasparon contra la tierra ardiente y las piedras afiladas, pero el dolor físico era nada comparado con el dolor de su corazón al ser tratada como un animal por su propia sangre. La luz cegadora la recibió como una bofetada, preparándola para el martirio final. El patio se convirtió de pronto en una arena romana, un círculo de polvo y sol donde la justicia del diablo estaba a punto de ejecutarse. Con un último empujón, Alma arrojó a su madre al suelo. Consuelo cayó pesadamente, un saquito de huesos que levantó una nube de polvo. El aire se escapó de sus pulmones con un gemido ahogado. Miró hacia arriba y vio la silueta de su hija recortada contra el sol inclemente, una figura oscura y terrible, un ángel de la muerte con el rostro de la niña que había acunado en sus brazos. Los ojos enloquecidos de Alma recorrieron el patio buscando un arma, un instrumento para su furia, y lo encontraron: un trozo de madera maciza, el resto de un poste de una cerca vieja, yacía a medio enterrar en la tierra. Lo agarró con ambas manos, sintiendo su peso áspero y sólido. Era perfecto, era la materialización de su odio. «Ahora sí te voy a dar una lección que se te grabe para siempre, para que aprendas a no ser una inútil», gritó, con la voz rota por la rabia, levantando el garrote sobre su cabeza. Tumbada sobre la tierra que quemaba como brasas, Consuelo no apartó la vista. Vio el leño suspendido en el aire, listo para caer sobre ella. Vio el rostro desfigurado por el odio de su amada Alma. Y en ese instante supremo, todo miedo por su propia vida la abandonó. Lo único que sentía era una compasión infinita, una tristeza abrumadora por esa alma perdida que estaba a punto de condenarse para toda la eternidad. El golpe que venía hacia ella le dolía menos que la herida que su hija se estaba infligiendo a sí misma. Mientras Alma tomaba impulso para descargar el golpe fatal, los labios resecos de Consuelo se movieron en un último susurro, una oración que no pedía salvación, sino misericordia para su verdugo. Con los ojos cerrados, esperando el final, su alma se dirigió directamente al cielo, en un acto de amor incondicional. «Padre mío, perdónala», musitó con su último aliento. «Perdónala, porque no sabe lo que hace». Su súplica, pura y desinteresada, ascendió más rápido que el sol, rasgando el velo que separa el mundo de los hombres del mundo de los milagros. Y el cielo respondió. En ese preciso instante, antes de que la madera pudiera iniciar su descenso mortal, un sonido increíble partió el silencio de San Juanito. Fue un relincho, pero no un relincho común. Fue un grito de guerra equino, un estruendo poderoso y vibrante que pareció nacer de las entrañas de la tierra y del corazón del cielo. Un llamado que hizo que las gallinas corrieran despavoridas y que los perros se
escondieran bajo las carretas, gimiendo de un pavor instintivo ante algo que no comprendían. La gente del pueblo, aletargada por el calor, se sobresaltó dentro de sus casas. Doña Pilar, que estaba barriendo la entrada de su tienda, dejó caer la escoba. Los pocos niños que jugaban a las canicas en la plaza se quedaron helados. Todas las miradas, como atraídas por un imán invisible, se volvieron hacia la colina, y lo que vieron los dejó sin aliento. La figura oscura de Centella, el caballo, salvaje, no pastaba tranquilamente, corría a una velocidad suicida directo hacia el caserío, con la crin al viento y el polvo levantándose tras él como la estela de un cometa. Llegó a la cerca de alambre de púas que marcaba los límites del pueblo, una barrera diseñada para detener al ganado. Pero Centella no era ganado. Sin aminorar su carrera, reunió los músculos de sus patas traseras y se catapultó hacia el cielo. Por un segundo, su cuerpo se suspendió en el aire, una escultura viviente de poder y determinación, volando por encima de las púas oxidadas con una gracia que desafiaba todas las leyes de la naturaleza. Aterrizó al otro lado con un estruendo y continuó su galope atronador por las calles de tierra. Irrumpió en el patio de Consuelo como un castigo divino, un torbellino de furia y polvo. Su cuerpo masivo, cubierto de un sudor que brillaba como el acero bajo el sol, irradiaba un poder casi sobrenatural. No hubo vacilación en sus movimientos. Con una inteligencia y una precisión que helaban la sangre, se interpuso entre Alma y Consuelo, exactamente en la trayectoria del golpe mortal. Su pecho ancho y fuerte se convirtió en un muro infranqueable, un escudo de carne y espíritu, y entonces se irguió. Apoyado en sus cuartos traseros, se elevó a su máxima altura, sus cascos delanteros cortando el aire a centímetros del rostro de Alma. Su enorme figura tapó el sol, sumiendo la escena en una sombra repentina y sobrecogedora. Era una visión apocalíptica, un ángel vengador con forma de caballo, descendido a la tierra para detener el más antiguo de los pecados. El garrote, que un segundo antes parecía un arma terrible, se veía ahora como un simple palillo en las manos de Alma. Al bajar, Centella no atacó. Hizo algo mucho más aterrador. Clavó sus ojos en los de Alma, y el narrador omnisciente nos asegura que no era la mirada de una bestia. En esas pupilas oscuras y profundas no había ira animal, sino una conciencia superior. Había una autoridad divina, la misma que debió sentir Moisés ante la zarza ardiente, y bajo ella una tristeza infinita, el lamento de un ser celestial por la oscuridad que había anidado en un corazón humano. Estaba juzgando su alma y la estaba encontrando culpable. Dio un paso lento y deliberado hacia ella, acortando la poca distancia que los separaba. Alma estaba petrificada, incapaz de moverse, de gritar, de respirar. El caballo bajó su imponente cabeza hasta que sus hollares húmedos quedaron a escasos centímetros de la cara de la mujer, y entonces resopló. Soltó una única y cortante bocanada de aire caliente. Aquel soplido no olía a pasto ni a animal, olía a ozono, a tormenta, al aliento mismo de la justicia divina. No era un ataque, era una sentencia. Ese simple acto, ese soplo cargado de un poder inexplicable, fue lo que finalmente quebró a Alma. La coraza de odio que la había protegido durante años se hizo añicos. La furia se desvaneció, reemplazada por un terror puro, cósmico, un miedo que no era a ser herida, sino a ser vista, a ser expuesta en toda su miseria espiritual ante una entidad superior. El garrote de madera se le escurrió de los dedos inertes, cayendo al suelo con un ruido sordo y patético. El tiempo se detuvo. El caballo, majestuoso e implacable, no se movió. Seguía de pie, protegiendo con su cuerpo a la anciana caída,
manteniendo su mirada fija en la mujer rota. El sol seguía golpeando. El viento susurraba entre los mezquites, pero en aquel pequeño patio de San Juanito se había abierto una brecha en la realidad. El milagro se había consumado. El odio había sido confrontado no por la fuerza humana, sino por la intervención directa de un poder celestial, y la vida, a partir de ese instante, cambiaría para siempre. ¿Qué creen que sintió Alma al ver los ojos del caballo? ¿Miedo, vergüenza o algo más profundo? Compartan su interpretación en los comentarios, porque la reacción de un alma al enfrentarse a un milagro es la clave de toda redención. La mirada de Centella no fue simplemente la de un animal, fue un espejo. En la profundidad de sus ojos oscuros, Alma no vio una amenaza, sino el reflejo de su propia alma, deformada y ennegrecida por el odio. Por primera vez en años, se vio a sí misma no como la víctima de un destino cruel, sino como la artífice de su propia miseria, una verdugo que había elegido el camino de la amargura. Esta revelación no fue un pensamiento, sino un cataclismo interior, un terremoto que derrumbó los cimientos de su rencor y la dejó expuesta y desnuda ante su propia monstruosidad. Sus rodillas cedieron, no por un empujón, sino por el peso insoportable de su propia culpa. Se desplomó sobre la tierra caliente, el mismo suelo donde su madre había yacido momentos antes, y de lo más profundo de su ser brotó un sonido que no había emitido desde que era una niña asustada. Un sollozo, un llanto desgarrador, convulsivo, que brotaba sin control, limpiando con cada lágrima amarga años de veneno acumulado. «Mamá, perdóname, mamá», balbuceó contra el polvo, las primeras palabras de arrepentimiento de una vida entera. El silencio sobrenatural que había caído sobre el patio fue roto por el murmullo de voces y el sonido de guaraches arrastrándose sobre la tierra. Los vecinos, atraídos por el relincho que había sonado como una trompeta del juicio final, se asomaron con una mezcla de miedo y curiosidad. Al frente iba doña Pilar, con el rebozo apretado contra el pecho, seguida de cerca por el padre Miguel, quien empuñaba su rosario como si fuera una espada. Al doblar la esquina de la choza, se detuvieron en seco, paralizados por la escena que se desarrollaba ante ellos. Contemplaron el cuadro viviente que quedaría grabado a fuego en la memoria de San Juanito. El imponente caballo, erguido como un arcángel guardián, inmóvil. Consuelo, un pequeño bulto de humanidad que empezaba a incorporarse con dificultad. Y Alma, la mujer cuya furia todos temían, postrada en el suelo, rota en 1.000.000 de pedazos, llorando como una niña que ha perdido el camino a casa. Nadie dijo nada. Comprendieron instintivamente que estaban pisando un suelo sagrado, que eran testigos de un misterio divino. Fue el amor, no el miedo, lo que finalmente rompió el hechizo. Al ver a Consuelo intentar levantarse, el instinto maternal de doña Pilar superó cualquier temor. «¡Consuelito de mi vida! ¡Bendito sea Dios!», exclamó, corriendo hacia ella. Su acción fue la señal que los demás esperaban. Varios hombres se adelantaron para ayudar a levantar a la anciana. La cubrieron con un sombrero para protegerla del sol y le ofrecieron agua de una cantimplora. Centella, al ver que su protegida estaba a salvo en manos amigas, dio un paso atrás, relajando su postura de vigilante. Apoyada en el brazo del sacerdote, Consuelo se puso de pie, frágil pero íntegra. Sus ojos, llenos de una serenidad que parecía de otro mundo, no buscaron venganza ni justicia. Buscaron a su hija, la encontró. Un montón de miseria, arrodillado en el centro del patio. Los vecinos se tensaron, esperando el grito de acusación, la condena justa y necesaria que desatara la furia del pueblo sobre la hija malvada. Pero estaban a punto de presenciar un milagro aún mayor que la intervención del caballo.
Con pasos lentos y vacilantes, Consuelo se acercó a Alma. El silencio era total. «Hija», dijo, y su voz, aunque débil, resonó con una autoridad moral absoluta. «Mi Alma, levántate». Extendió su mano arrugada y temblorosa, la misma mano que su hija había intentado destrozar. «Yo te perdono», declaró ante todos. «Y si yo, que soy tu madre, te perdono, ten por seguro que Dios también te perdona». Aquellas palabras fueron un bálsamo, un acto de gracia tan puro y radical que dejó a todos los presentes sin aliento. La justicia de los hombres siguió su curso, como debía ser. Las autoridades del municipio vecino llegaron y se llevaron a Alma. Ella no opuso resistencia alguna. Aceptó su destino con una docilidad que nadie le conocía, como si anhelara el castigo para poder empezar a limpiar su alma. Sin embargo, su verdadera condena no fue la de una celda. A petición expresa de Consuelo y con la intercesión del padre Miguel, su sentencia fue conmutada por un servicio a la comunidad bajo la tutela de la iglesia. Su largo camino de penitencia apenas comenzaba. Pasó un año. El recuerdo del milagro había regado la tierra seca de San Juanito con una nueva fe. El pueblo, antes apático y resignado, había despertado. Los vecinos se ayudaban unos a otros. La pequeña capilla se llenaba cada domingo y una extraña sensación de paz y propósito flotaba en el aire. La historia de Centella había puesto a su humilde pueblo en el mapa de Dios, recordándoles que incluso los lugares más olvidados son escenario de sus obras más grandiosas. Consuelo floreció en sus últimos años. Los habitantes del pueblo, llenos de vergüenza por su anterior ceguera, le construyeron una casita limpia y luminosa junto a la iglesia. Ya no le faltaba comida ni compañía. Pasaba sus tardes rodeada de niños a los que enseñaba a rezar, o sentada a la puerta con doña Pilar, remendando ropa y compartiendo historias. El sufrimiento había tallado arrugas en su rostro, pero la paz finalmente había pintado una sonrisa serena en sus labios. Alma también era otra persona. El fuego del odio en sus ojos se había extinguido, dejando solo las brasas de una profunda y silenciosa melancolía. Se entregó a su penitencia con una dedicación feroz. Lavaba los pisos de la iglesia hasta que brillaban, cuidaba de los enfermos con una ternura que sorprendía a todos, y sus manos, antes crispadas en puños, ahora trabajaban la tierra del huerto comunal para alimentar a los más necesitados. A través del servicio a los demás, lentamente comenzó a perdonarse a sí misma. Una tarde dorada, mientras el sol se despedía pintando el cielo de colores, Consuelo estaba sentada en una banca fuera de su casa. Centella, que ahora era una presencia familiar y amada en el pueblo, se acercó mansamente y apoyó su gran cabeza en el regazo de la anciana. Ella le ofreció una manzana, acariciando su cuello y susurrándole palabras de gratitud. Desde el umbral de la iglesia, Alma observaba la escena. Una lágrima rodó por su mejilla, pero ya no era de amargura. Era una lágrima de gratitud por el ángel de 4 patas que había salvado la vida de su madre y, sobre todo, el alma de ella. Al pie del viejo mezquite, donde todo estuvo a punto de terminar, los aldeanos construyeron un pequeño altar rústico con piedras de río. En el centro, sobre una tabla de madera pulida, colocaron una herradura oxidada que encontraron en el patio aquel día. Lo llamaron el Rincón de Centella, el caballo de Dios. Se convirtió en un símbolo, un lugar donde la gente iba a dejar flores y a pedir por la intervención divina en sus propias vidas, recordando que la protección de Dios a veces llega al galope. Y así, la historia de una madre, una hija y un caballo se tejió en el alma de San Juanito, un legado eterno que pasaría de padres a hijos,
una poderosa lección sobre cómo la fe inquebrantable puede convocar milagros y cómo el perdón es la única fuerza capaz de sanar las heridas más profundas del alma. Demostró al mundo que incluso cuando la noche es más oscura, el amor de una madre puede ser el faro que guíe a un alma perdida de vuelta a la luz, y que Dios siempre enviará a sus guardianes, incluso en las formas más inesperadas.